Buenas tardes a todos. De primera intención les voy a agradecer a todos por su presencia, por sacar un ratito para venir a, ¿verdad? Obtener, ¿verdad? Y compartir conocimiento sobre parte de las fuentes de investigación que tiene la Biblioteca de Derecho. En este caso, el taller o el adiestramiento que se va a estar ofreciendo durante la tarde de hoy es de la fuente de investigación que se llama Hein Online. Esta fuente de investigación, adicional a las que ya tenemos en la Biblioteca de Derecho, como Lexis, Westlaw, Microjuris, es una fuente de investigación muy complementaria por el contenido y la cobertura que tiene. Gran parte del contenido que tiene esta base de datos, muchos de ellos lo tenemos en la biblioteca impreso, pero no tenemos todas las ediciones porque es imposible, ¿verdad?, acomodar tantos documentos, y esto lo vamos a ver a medida que vayamos desarrollando la presentación. Como parte de los objetivos, no solamente vamos a hablar sobre lo que es la fuente de investigación de Hein Online, sino cómo se accede, ¿verdad?, cómo tenemos acceso a esta base de datos, formas de búsqueda, aunque no vamos a dar un taller detallado de cada una de las bases de datos, porque le adelanto que Hein Online incluye 64 bases de datos. Así que vamos a conocerla. Lo que queremos es que se familiaricen con todo el contenido que hay dentro de esta base de datos, y luego entonces, de acuerdo a las necesidades investigativas que tengamos, pues entonces nos dirigimos a algunas de las bases de datos que vayamos a utilizar. Vamos a crear una cuenta como ejercicio. A todos aquellos que quieran crear una cuenta también lo vamos a hacer, porque la creación de cuentas dentro de Hein Online tiene una ventaja. Si nosotros hacemos una investigación y no tenemos tiempo para culminarla en el momento, luego podemos regresar y ya tenemos los documentos ahí guardados. En lugar de descargarlos, los podemos descargar también, pero los podemos guardar dentro de la misma cuenta, y eso es otro ejercicio que vamos a hacer. Y luego vamos a estar viendo entonces el contenido en forma general, entrando a algunas de las bases de datos para ver cómo funciona, cómo se busca en cada una de ellas, y algunas solamente dando la explicación del contenido y la cobertura. Ok, pues primero definimos la base de datos de Hein Online o la fuente de investigación como una guía, ¿verdad?, que tiene acceso a colecciones de revistas, documentos legales y todos suscritos por las bibliotecas. Esta base de datos, ¿verdad?, a veces nos sorprende, a veces yo estoy hablando con Lisette y nos sorprende porque añade mucho contenido constantemente y nos hace saber cuál es el contenido que se añade y nos envía notificaciones. Y es contenido muchas veces de temas. Por ejemplo, uno de los temas que añadió recientemente, el control de armas, las leyes de control de armas. Y eso es un tema que está sonando mucho ahora. Y esa base de datos está contenida en Hein Online. El contenido disponible incluye documentación norteamericana en su mayoría, pero también incluye documentación de Puerto Rico y a nivel internacional. Destacan algunas colecciones. Realmente la lista que está ahí es bien corta, pero la colección de Periodical Law es la colección más grande de revistas. Me atrevería a decir que es una de las colecciones más grandes que tiene esta biblioteca, a lo mejor las bibliotecas de derecho que hay aquí y las del Caribe. El Code of Federal Regulation, también Legal Classics, que son documentos históricos clásicos del derecho. Fuentes, bases de datos de casos del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. US Congressional Document, que es una de las fuentes que más se utiliza aquí por los investigadores. Se utiliza mucho esta base de datos, y aunque nosotros tenemos la colección impresa, creo que no está completa, pero aquí van a poder encontrar todo fácil de utilizar y lo vamos a ver ahorita. Y entre ellas también el Session Law Library, que no es otra cosa que las leyes que se publican original a nivel federal, y también se incluyen las de Puerto Rico, en inglés, la mayoría. Ok, lo primero que queremos saber es cómo yo voy a tener acceso a esta base de datos, porque muchas personas a veces dicen, esa base de datos está, ¿quién la puede utilizar? Bueno, pues esta base de datos está disponible para todos los estudiantes, profesores, empleados del recinto de Río Piedra, y tiene acceso remoto a través de la página del sistema de biblioteca y a través de nuestra página también, pero es el sistema de biblioteca quien la coloca para que tenga el acceso remoto. Una de las alternativas que tenemos para tener acceso a esta base de datos es a través de la página de la Biblioteca de Derecho, que quiero aprovechar, ¿verdad?, de una vez, porque no hemos hecho una presentación oficial de la nueva página. Esta es nuestra nueva página de la Biblioteca de Derecho, que está
increíblemente bien trabajada por nuestro compañero Jadek Soler y tiene muchísima información. Entre ellas, pues si se fijan en la diapositiva que está aquí, desde la página de la Biblioteca de Derecho, si vamos a la sección que dice bases de datos, esa pestañita que está aquí abajo, me voy a mover. Aquí buscamos la H y una vez marcamos la H nos va a dar la lista de todas las bases de datos que empiecen con esa letra y vamos a localizar Hein Online. Esta es una de las formas de tener acceso a esa base de datos. También podemos entrar desde la página del sistema de biblioteca. En este caso, cuando entremos a la página del sistema de biblioteca, vamos a ir a la opción que dice bases de datos y nuevamente seleccionamos la H y nos va a dar acceso, ¿verdad?, a todas las bases de datos que empiecen con esa letra y seleccionamos Hein Online. En el caso del sistema de biblioteca, igual que lo hagamos con la Biblioteca de Derecho, si estamos queriendo tener acceso a esta base de datos desde nuestra casa o desde cualquier otro lugar del mundo, nos va a pedir autenticarnos como estudiante del recinto de Río Piedras, que no es otra cosa que poner el apellido y los últimos 4 de nuestro número de estudiante o, en el caso de los empleados, los últimos 4 números del Seguro Social. Y con esto ya vamos a tener acceso a la base de datos. Siempre nos va a llevar a esta página principal, que es la de Hein Online, que dicho sea de paso, también si ponemos en nuestra computadora, ¿verdad?, en la barra de buscar, heinonline.org, nos va a llevar a esta página, pero solamente va a dejar entrar a aquellos que se puedan autentificar si están fuera del recinto. Si estamos dentro del recinto, automáticamente lo que tenemos que hacer es darle login. Siempre va a entrar a una página como esta y hay que darle el botón de login, aunque no haya que poner un user y un password. Cuando hacemos eso, ya nos va a pasar directamente a lo que es la página principal de Hein Online, que es esta. ¿Qué entonces podemos encontrar dentro de esta interfase de Hein Online? Bueno, me muevo por aquí. Cuando entramos a esta plataforma, si se fijan aquí arriba, yo les voy a pedir a todos si pueden, ¿verdad? Están las computadoras prendidas, aquellos que quieran pueden ir conmigo navegando por la base de datos. Aquí hay un menú que es el menú particularmente el de crear la cuenta, que es el que vamos a ver, por eso quiero que enfaticen en él. Y también aquí al principio, si se fijan, hay una caja de búsqueda que nos permite buscar en todas las bases de datos que están dentro de Hein Online. En caso que estemos buscando o haciendo una investigación de un tema en particular y no tengamos específicamente una fuente donde queremos buscar, pues entonces hacemos una búsqueda general. Y desde aquí tenemos diferentes opciones. Si tenemos la cita directa, podemos buscar por cita. Si tenemos el tema solamente, buscamos por el tema. O si es un caso, aquí hay una opción que se llama Case Log, también podríamos buscarlo. Y más adelante también les voy a mostrar cómo hacerlo. Lo próximo que sigue es la lista por categoría de todo este contenido. Aquí ustedes van a poder ver cada una de las bases de datos por sus títulos, pero aquí ya están organizadas por categoría. Si cuando ustedes están en la base de datos de pronto están buscando algo que sea de algo federal, ¿verdad? US Federal, en lugar de buscarlo acá, porque no saben el nombre de esa base de datos, pues marquen aquí y les va a desglosar todas las que están dentro de esa categoría, que también van a estar aquí. Pero ya están, ¿verdad?, un poquito resumido aquí. Y hasta entonces vamos a ver todo el contenido que está organizado en orden alfabético. Así que en este caso que vayamos a usar, ¿verdad?, por el contenido general, tenemos que conocer el título de esa base de datos que vamos a utilizar. Si tienen dudas, preguntas, me pueden interrumpir y yo con mucho gusto les explico. Ok, ya que hemos visto, ¿verdad?, más o menos cuál es la interfase de esa base de datos, vamos a hacer, ¿verdad?, o mostrarle por encimita. Yo les dije ahorita que lo que primero se veía, déjame irme para atrás un momentito, era, ¿verdad?, la opción de búsqueda en la caja general, pero esa cajita arriba, si se fijan, tienen unas pestañitas que nos permite hacer búsqueda, ¿verdad?, por texto completo, citación, catálogo y case log. En este caso, vamos a hacer un ejemplo, ¿verdad? Le puse aquí las diapositivas, un ejemplo de una búsqueda por full text, ¿verdad? Sin tener un título en específico, pues yo quiero buscar algo de las nuevas reglas federales. Lo único que tengo que hacer ahí, ¿verdad?, verificando que esté aquí marcado full text,
pongo las nuevas reglas federales para ver qué resultados yo tengo con esa búsqueda que yo hice. Esta sería la próxima página y si se fijan, aunque se ve solamente el primer resultado, si lo estuviesen viendo en su computadora, en el scroll ustedes van y van a ver todos los resultados que están relacionados a la búsqueda que yo coloqué aquí en la pestaña. Pero de primera instancia, ¿qué podemos ver? En la lista de todos esos resultados, lo primero que me deja hacer es limitar la búsqueda, porque me dice que yo tengo 1.603 resultados con esa búsqueda que hice. Pero yo puedo decir, no, pero yo lo único que quiero son revistas. Entonces, yo puedo ir limitando la búsqueda para que entonces disminuya la cantidad de resultados. Y aquí me va a mostrar, aquí, esta pantallita que está aquí me dice, se ven 10 resultados, pero igual yo le puedo dar esa flechita para decirle, no, enséñame 20 o enséñame 30. Entonces, yo determino cuál es la cantidad de resultados que yo quiero ver por página. Adicional a eso, también me da unas opciones. Si de pronto en esta lista de resultados yo descubro que este que está aquí es el que yo quería o es lo que yo estoy buscando o que contesta mis preguntas de investigación, pues entonces yo puedo ir directamente sin abrirlo, descargarlo, ¿verdad? O descargarlo en PDF o descargarlo en otras opciones que me va a permitir la base de datos. Puedo enviarlo por correo electrónico o puedo crear mi cuenta para guardarlo en Jaime. Y ahí entonces voy guardando todos los documentos para mi investigación. Pero si yo quiero, si de pronto este no es el documento y yo quiero más o menos ver de qué trata, leerlo un poco, pues entonces tendría que abrirlo. Con 2 clics le doy al título y cuando lo abra, entonces lo que vamos a poder ver es el texto completo, que igual lo podríamos ver dándole scroll hacia abajo o podríamos jugar aquí con las páginas, moviendo hacia atrás, hacia adelante, o desde esta flechita diciendo, no, enséñame la página 15. Ahora mismo estoy viendo la 14. Pues quiero ver la 15. Y aquí lo que van a ver es entonces la tabla del contenido general, ¿verdad? Esta es la revista jurídica de la UPR y todas aquí. Entonces lo que me va dando son páginas adicionales que entonces también podrían ver otras cosas aquí relacionadas, que son los mismos resultados anteriores, y viendo desde aquí, pero ya tienen el documento abierto. ¿Estamos bien? ¿Sí? Ok, importante. Adicional a cómo mover las páginas, cuando ya abrimos el documento, nos da muchísimas opciones para trabajar con ese documento. Por ejemplo, lo voy a poner más grande para que lo puedan ver así. Ok, dentro de las cosas, ese documento que ya usted abrió y decidió que es el que necesita, puede hacer una descarga automática del documento completo o decir, no, yo lo que necesito son las primeras 2 páginas. Entonces lo haría desde esta opción. Y aquí en las opciones le dice, descárgame solamente la página 6 y la 7. Acá lo descarga completo. Y aquí usted decide cuáles son las páginas que quiere descargar. Puede copiar el enlace permanente. Si de pronto se lo tiene que enviar a un estudiante, copia ese enlace, se lo envía. O si de pronto usted quiere hacer una ficha bibliográfica, ya tiene el enlace desde aquí y le da paste donde usted lo quiera colocar. Aquí puede ver el texto en forma de imagen en la página, que entonces se abre un poquito. En este caso, este loguito que está aquí es el de la cuenta. Si usted quisiera guardarlo en su cuenta de Jaime, entonces oprime aquí y lo va a llevar directamente para que se loguee a la cuenta y si ya está logueado para guardarlo. Como les dije ahorita, disculpen, como les dije, en esta opción, usted lo que va a hacer es navegar con el documento entre las páginas y aquí cambia la posición. Si de pronto le sale un documento que está virado, pues ustedes pueden jugar con estas 2 flechitas y colocarlo derecho, virado. Aquí aumenta el tamaño del texto. Y aquí puede ver 4 páginas a la vez. O sea, el documento se va a poner más pequeño, pero va a poder ver 4 páginas a la vez. Y esto lo que hace es que agranda la pantalla completa. Ya entonces se pierde todo lo que hay en los bordes de la pantalla y la agranda completa. Se fijan, tienen muchísimas opciones. Ya que el documento está abierto, ustedes entonces podrían trabajar de diferentes formas con ese documento. Entonces, si hablamos de lo que es guardar el documento, tenemos diferentes opciones para guardarlo. Obviamente tenemos que saber si ya tenemos una cuenta creada en Jaime o si no tenemos la cuenta creada.
Cuando nosotros vamos a guardar un documento, aquí yo me fui a la página anterior, que es la que tiene todos los resultados. Yo podría ir desde aquí y decir My Hine para guardarlo. O puedo ir aquí directamente donde dice My Hine, si no tuviese una cuenta, abro ahí y creo la cuenta. Igual desde aquí no, me va a permitir porque me va a dar mensajes, un mensaje detrás del otro. Déjame ver si tengo la diapositiva aquí. Sí, si no tuviese una cuenta, una vez que yo le doy aquí, me van a salir diferentes mensajes que me van a permitir hasta que me llevan a crear la cuenta. Entonces, para crear la cuenta, me va a aparecer, me va a llevar a esta pantalla o yo voy a ir a My Hine y le doy crear una cuenta y lo único que me pide es un username, un password y confirmarlo, un correo electrónico y confirmarlo y el nombre completo con el apellido. O sea, que no es mucha información, lo que sí siempre se le pide a todo el mundo. Y como tenemos tantos passwords, que los guardemos seguros, ¿verdad? Que los grabemos en algún lugar que esté seguro. Y con eso ya nos registramos. Una vez hemos creado la cuenta, vamos a poder ver otra interfase. Si nosotros queremos guardar un documento, nosotros podríamos ir aquí directamente y todo esto que está aquí arriba son diferentes opciones que tenemos con los documentos que están ahí. En este caso, ustedes están viendo mi cuenta, donde yo hice diferentes ejercicios de práctica para que ustedes vean cómo se visualizan los documentos que se guardan en una cuenta. Como parte de las alternativas, ustedes pueden directamente, sin tener que ir aquí haciendo checkmark, ustedes pueden ir aquí y decir, márcamelas todo lo que yo tengo aquí. O, si los marqué todos, desmárcalos. No los quiero marcados. Y si van a trabajar con uno específicamente, pues entonces sí se requiere que hagan las marcas individuales. También podrían esconder esto. ¿Ves? Si se fijan, aquí hay una crucecita. Esta cruz lo que hace es que expande todo el contenido. Aquí yo tengo solamente un documento, pero podría tener varios. Y si quiero que solamente se vea este título de arriba, le doy a la flechita del símbolo de menos y lo que hace es que me esconde el contenido, pero eso también lo puedo hacer aquí, en el spam y collapse, que son opciones. Y aquí nos permite enviar alguno de esos documentos, si quisiéramos, por correo electrónico en diferentes formatos. Y cada uno de esos documentos que yo tenga guardados me dan opción de editarlos, de borrarlos, de descargarlos en PDF y algunas otras cosas. O sea que dentro de cada interfase de las opciones que tiene Hine Online, nosotros podemos hacer diferentes cosas con los documentos. Hasta aquí preguntas sobre lo de crear una cuenta. Obviamente eso después eventualmente tenemos que trabajar como siempre con las bases de datos para conocerlas un poquito más, pero mi intención es que se familiaricen con todas las opciones que tienen dentro de la base de datos de Hine Online. En el caso de la citación, que es la segunda ventanita que está aquí, en la parte de búsqueda, lo importante de esto es mayormente con las revistas, a lo mejor las leyes que están codificadas, pide una citación específica. Por ejemplo, la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, las siglas son ref.jur.upr. Y si yo quiero buscar por citación, yo necesito poner, pues siempre pide el volumen y la página. El volumen, ref.upr, ref.upr y la página. Si yo quisiera buscar y no sé realmente cómo escribo esa cita, pues entonces yo voy aquí a la parte de citación y me voy a la guía. Y tengo dos opciones, ver primero el título real de la revista para luego ver cómo se cita, o ver primero cómo se cita y luego ver el título de la revista. Y una vez yo estoy en esta plataforma, de pronto conseguí un título que es el que yo estoy buscando, cuando yo lo abro me va a salir una pantallita que es la siguiente. ¿Ves? Por ejemplo, en esta revista, que es la Interamericana, si ya yo tengo la cita de esa revista, pues es más fácil porque me dice, ponme aquí el volumen y ponme la página. Y yo hago eso y automáticamente me va a llevar el artículo que yo estoy buscando. Esta es la ventaja de citación. Muchas veces los estudiantes que vienen a la biblioteca ya vienen con las citas, porque ya le dieron un prontuario y el prontuario ya tiene la cita de todo lo que están buscando. Así que lo único que tendrían que hacer es poner el volumen y la página y ya tienen el acceso al documento.
Ok, este es uno de los ejemplos que hice, por ejemplo, ¿verdad? Le puse ahí uno, ref UPR 49, y una vez yo hago eso y le doy buscar, me lleva directamente al documento, que si se fijan es similar a lo que vimos ahorita, con todas las opciones, ¿verdad? Igual de trabajar con el documento. En el caso de las revistas, importante, también nos dice si el documento ha sido citado por otros artículos, y eso es muy importante para las investigaciones, porque a mayor citación de un documento, tú sabes que tiene más pertinencia. Así que dentro de las cosas que nos enseña, esa es una muy importante. Ok, ahora vamos al contenido. Esta base de datos, yo le digo que está peposa, porque tiene tantas cosas y permite hacer diferentes tipos de investigaciones en el campo del derecho, que pues yo a veces lamento, todos lamentamos que mucha gente sepa a lo mejor que existe la base de datos, pero no sabe cuál es el contenido que tiene ni todo lo que puede hacer con ella. Como parte del contenido, esta base de datos nos ofrece revistas, nos ofrece documentos y artículos de diferentes organizaciones del campo del derecho, reglamentos, y en este caso el Code of Federal Regulation, el Federal Register. También nos da patentes, leyes, tratados, casos, colecciones especiales y constituciones a nivel mundial, excepto la de Puerto Rico, pero tiene todas las constituciones. Así que vamos ahora a entrar en detalle en todas las bases de datos y el contenido que tiene Hine Online. En este caso, esa diapositiva lo que les muestra es las 9 nuevas colecciones que ha estado añadiendo Hine Online en los últimos meses. Y si se fijan, entre ellas hay de esclavitud, hay de medicina y derecho, tenemos también de justicia, creo que justicia criminal hay por ahí, de pena capital, muchísimas, súper interesantes. Actualmente esta base de datos tiene 64, esta fuente de investigación tiene 64 bases de datos. Así que hoy obviamente no vamos a poder cubrirlas todas, pero vamos a tratar de darle prioridad a aquellas que más se utilizan en la biblioteca por los estudiantes y los profesores. Vamos a empezar con todas las bases de datos, ¿verdad? Básicamente que nos ofrecen códigos y leyes. Que entonces lo que hice fue que las dividí por categoría, en este caso, para que entonces fuese más fácil ir, en lugar de ir en orden alfabético y brincar de caso a ley y a tratado, pues las acomodé por categoría. En este caso, las bases de datos de esta fuente que incluyen códigos y leyes, pues una de ellas es Session Law Libraries, United States Code, que la tenemos aquí también impresa, el US Statutes at Large, y todas estas que ven en adelante, obviamente no las vamos a discutir todas, pero empezando con lo que se llama Session Law, esta base de datos es súper interesante porque incluye todas las leyes originales de los 50 estados de los Estados Unidos, y también incluye las leyes de Puerto Rico, que no son otra cosa que las LPR, ¿verdad? Las leyes originales de Puerto Rico, que van desde el año 1900 hasta el 2015. Ciertamente en nuestra colección impresa, algunas de las primeras leyes, ahí tenemos unos gaps pequeñitos entre algunas de las leyes de 1900 prácticamente, pero aquí las van a poder encontrar todas. También incluye el índice del 2016. Gran parte de estas leyes, más o menos del 1900 al 1950, según la publicación impresa, tienen la ley en una página en español y otra página en inglés. Luego del 1950 están completamente en inglés, pero igual tenemos disponibilidad de las leyes originales publicadas aquí en Puerto Rico. También incluye leyes de Canadá, de Australia y de Islas Vírgenes, leyes originales. En el caso de las leyes de los estados, estas se actualizan 60 días posteriores a la publicación. O sea que ciertamente un mes después de la publicación no es tanto, tomando en consideración que muchas veces estas leyes, en el caso de las de Puerto Rico, que vieron que están un poquito más atrasadas, el proceso de traducción es un poquito más lento. Ahora, yo lo que voy a irme en vivo a la plataforma de Session Law para que vean cómo funciona hacer búsquedas en esta base de datos. Déjame irme por aquí rapidito para entrar a esta base de datos. Deja que suba. Ok,
En este caso, como les dije, aquí están acomodadas en orden alfabético, así que yo me voy a ir a la S para buscar la base de datos que se llama Session Law Library, general. Y aquí lo primero que vemos, si se fijan, no solamente están las leyes, sino que nos dan otro tipo de documentos, pero prácticamente lo que más se utiliza aquí es la búsqueda de estas leyes. En esta página, si se fijan, nosotros podemos buscar las leyes por los estados, que están aquí todos ubicados en orden alfabético, y también si ya tenemos la información específica del capítulo o del número de la página, porque como ustedes saben, las leyes originales se publican en orden cronológico. Por lo tanto, van por la fecha, a medida se van publicando y ya tienen unas páginas asignadas. Si nosotros conocemos esa información y de pronto es que llegué a la biblioteca, no tengo suficiente cambio para fotocopiar, aunque pueden usar el celular, pero no importa, pues pueden entrar a esta base de datos y buscarla y descargarla desde aquí si es que la quieren leer en inglés. Entonces, si se fijan, aquí podemos ir y buscar a Puerto Rico. Yo voy a ir rapidito aquí. Me pasé, ¿verdad? Aquí, Puerto Rico. Y la forma en que se organiza, para que vean que es muy fácil de trabajarla, están aquí la lista por año. En el 2016 solamente tenemos el índice, pero si entramos aquí donde está el loguito de más, vamos a poder ver que ahí están todas las leyes en orden cronológico y muy fácil de identificar porque si se fijan, además de las páginas principales, ya rapidito vamos a ver esta. Si estamos en el año 2015, la ley número 1 del 2015, la 2, porque nos dice exactamente cuál es la ley y lo que tenemos que hacer es marcar y vamos a poder ver el texto de esa ley en particular y también nos da el número de la ley. Ok, voy a volver a la presentación rapidito. Muy bien, y aquí pues es lo que le acabo de enseñar, que es que se puede ver entonces el número de la ley y todo. En el caso de la colección, que es la United States Code, que es el USC, que tenemos en una colección que ustedes saben que tenemos aquí en la Biblioteca de Derecho, es la colección codificada de las leyes aprobadas en el gobierno federal. En este caso, en Jaén Online tiene una cobertura del 25 al 26 hasta el presente, o sea, con una colección que está completa, que van a poder revisar y conocer completa. Cuando entramos a esta colección, que vamos a ver la página principal de Jaén Online, esta es la interfase que vamos a poder ver y si se fijan, también tiene diferentes documentos, pero principalmente utilizamos el que se llama United States Code, que al igual que las revistas, también se buscan por cita. Y si nosotros tuviésemos la cita, que en este caso es el título, que es el tomo, el USC, que son las siglas, y el número de la sección particularmente, entonces también podríamos ubicarla aquí rapidito. Si ponemos el tomo y el número de la sección, nos lleva a lo que estamos buscando, si lo tenemos. Pero si no, entonces navegamos en el contenido completo de lo que es la base de datos. En este caso, si se fijan, esta colección tiene todas las ediciones, contrario a la biblioteca, que no podemos tener todas las ediciones porque serían demasiados y no tenemos suficiente espacio para colocar todas las ediciones. El US Code tiene 50 tomos. Imagínate tener las ediciones de 50 tomos y estas ediciones, si miramos por aquí para abajo, son muchísimas, pues no hay espacio. Así que a medida que van llegando las nuevas ediciones, se descartan las anteriores. Pero aquellos que estén haciendo una investigación histórica sobre una ley en particular, pueden navegar por todas las ediciones y todo el contenido está ahí. Así que eso es sumamente importante para aquellos que estén investigando y para aquellos que no quieran tener acceso a los documentos de forma impresa. En este caso, cuando nosotros hemos localizado una ley en particular, que ya tenemos lo que estábamos buscando, la página se va a ver de esta forma, ¿ves? Aquí siempre van a ver el contenido de lo que es la ley, de lo que estamos buscando, y aquí al lado, si se fijan, vamos a poder ver la tabla, ¿verdad? La tabla de contenido de ese tomo en particular que nos muestra tanto la sección como la página, que son parte de la información que necesitamos cuando estamos buscando una ley en particular. Ok, ahora vamos a hablar de la colección que se llama United States Status at Large. Esta colección
se organiza en orden cronológico, ¿verdad? Y incluye todas las leyes aprobadas por el Congreso. En este caso, tiene una cobertura que va desde el volumen 1, en el año 1789, del 99, hasta el presente. En este caso, esta colección en la base de datos llega hasta el año 2011, pero tiene un enlace a la parte de arriba, a ver si se ve aquí. Sí, tiene un enlace aquí a la parte de arriba, que entonces del 2011 en adelante te dirige a la página de GPO para que entonces ustedes puedan ver todas las leyes que se van aprobando a partir de ese año. Claro, en GPO hay anteriores al 2011, pero como no están aquí, no están contenidas en la base, nos dan el enlace para ir directamente a la página de GPO y ver las leyes que se aprobaron posteriormente al 2011. En este caso, yo tenía aquí un ejercicio. ¿Hay alguien conectado a la base de datos? No. ¿Estás conectado? No, pero no. Tú no puedes hacer ejercicios como él, imagina. Bueno, tenía un ejercicio de hacer una búsqueda de una ley y lo hice precisamente buscando una ley que no estaba dentro de la lista, sino que tuviesen que ir al DPO a buscarla. Y en este caso era la famosa ley de promesa, si no me equivoco, esa es la cita de la ley. Pero en el caso que fuésemos a buscar una ley que no está contenida dentro de esta lista, ya nos va a llevar a una página como esa y casi siempre nos va a dar primero el número del Congreso. Pero al lado del número del Congreso siempre va a estar el año. Así que si nosotros tenemos la fecha exacta de esa ley, va a ser muy fácil porque ubicamos el año, en este caso 2016, entonces navegamos, porque están en orden cronológico, hasta encontrar esa ley que estamos buscando. Ok, otra de las colecciones, aunque no vamos a ir en detalles a entrar para verla, es esta colección que se llama Revised Status of Canada, que incluye todas las ediciones, que son 6 ediciones de los 6 volúmenes oficiales impresos de esas leyes revisadas. Una de las particularidades que tiene Jaén Online es que casi todo lo que se encuentra ahí es prácticamente digitalizado, tal como se ve en el texto impreso. Así que esa colección también está ahí completa. Aquellos que quieran buscar leyes sobre Canadá, originales, ya saben que van a estar ahí. Ok. Otra de las categorías que tenemos dentro de las bases de datos es la categoría de las constituciones. Esta base de datos, que se llama World Constitution Illustrated, ofrece las constituciones actuales de todos los países en un formato original y la traducción al inglés. Algunas de ellas, como sabemos, si son países como Alemania, van a estar en otros idiomas, pues tienen las traducciones al inglés. Incluye acceso a las investigaciones de desarrollo del derecho constitucional y las políticas de todos los países del mundo. En el caso de Puerto Rico, esta base de datos no incluye la Constitución de Puerto Rico. Maybe hay otros países que tampoco están incluidos, pero sí incluye información de la historia constitucional de Puerto Rico. Así que son opciones que tiene. Incluye historias constitucionales, además de Puerto Rico, de Australia, de Brasil, de China, Francia, México, como dice ahí. También incluye publicaciones periódicas constitucionales y diferentes, ¿verdad? Una cantidad de libros clásicos y otros trabajos relacionados a las constituciones del mundo. Cuando entramos... ¿Tiene sí. eso que es historia de constituciones? La forma en que se han creado las constituciones y todos aquellos documentos que tengan que ver con la creación, información sobre, no el texto de la constitución, pero información adicional que hable de cómo se creó, el propósito, etc. Cuando abrimos esta base de datos de las constituciones, si se fijan, es bien fácil de trabajar porque ubicamos la constitución por el país. Muchas veces estudiantes de aquí de Derecho vienen a la biblioteca porque tienen que hacer un estudio comparativo de constituciones de diferentes países. Y a veces son estudiantes que no son de Derecho. Pues esta es una base de datos excelente porque ellos pueden no solamente encontrarla, sino que como tiene la traducción en inglés, si de pronto le toca una constitución de Pakistán, pues entonces saben que también la van a poder leer. Así que esa es otra opción que tenemos. La próxima categoría es la de casos. Nosotros tenemos diferentes bases de datos dentro de Jaén Online que nos incluyen casos. Una de ellas es US Supreme Court Library, que vamos a ir rapidito. Esta incluye la colección completa de todos los casos
del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, que es de 1754 al 2013. También incluye impresiones preliminares de los casos, que van del 2002 al 2014. Siempre me gusta poner la cobertura porque a lo mejor pensamos que está todo y no necesariamente, sino que a veces cubre un periodo de tiempo más corto. Incluye hojas sueltas, libros, revistas relacionadas con el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Integra también un programita que yo les voy a mostrar ahora que está fabuloso, donde ustedes pueden escuchar las diferentes opiniones de los jueces de algunos casos, obviamente casos escogidos, pero no solamente tienen que leerlo, sino que tienen la oportunidad de ver quién es el juez que está hablando y qué está hablando, ¿verdad? ¿Qué está discutiendo referente a ese caso en particular? Yo voy nuevamente a salirme rapidito porque quiero entrar para que vean cómo funciona esta herramienta que a mí me parece buenísima. Ciertamente en los últimos años no se incluye el programa, me imagino que es que van poco a poco haciéndolo porque hay que hacer una transcripción y también hay que grabar. Pero hay casos, por ejemplo, déjame ir por aquí a la base de datos, que está US Supreme Court Library, mírala aquí. Quiero enseñarle, ¿verdad? Por lo menos uno de ellos. Vamos aquí, US Report. Vamos a entrar a este. Si se fijan aquí, yo entré a los casos que son, ¿verdad? Que van desde este término del 2009, junio 21 del 2010. En este caso ves que son algunos y me van a tener este loguito que dice, oye, si yo voy aquí y le doy a ese loguito de ese caso en particular, yo quiero escuchar, por ejemplo, la argumentación oral de ese caso, me va a presentar esta pantalla y arriba, si se fijan, ustedes van a poder ver quiénes son los jueces que están emitiendo una opinión con respecto a eso. Y se le dan aquí a play. A ver si Your argument first this morning in case 08-1498, Holder versus Humanitarian Law Project and the cross petition. Mr. Cole? A medida que ustedes escuchan, se va a ir iluminando la cara de alguno de los jueces que está hablando para que ustedes sepan quién es que está dando la opinión. ¿Ves? Incluye también aquí a Sotomayor. Entonces, aquí abajo hay unas herramientas que le permiten pues, ya subir el volumen, bajar el volumen, darle mute o buscar uno de los jueces en particular. Y yo digo, no, yo quiero escuchar solamente la opinión de Sotomayor. Yo pongo el nombre del juez y lo que hace es que salta en el texto hasta encontrar la opinión o las veces que va a estar hablando ese juez en particular. Así que yo creo que está chévere porque dentro de todo también le da una oportunidad a los estudiantes o personas que tengan algún tipo de discapacidad, que se le haga difícil leer, pueden escuchar aunque sean las opiniones de estos casos a través de esta herramienta que me parece fabulosa. Así que quería enseñárselas también. Y vamos a seguir por aquí. Aquí yo les muestro, ¿verdad? La página que entramos ahora, cuando entramos a esta base de datos particularmente, aunque hay otras, si se fijan, y otras opciones, vamos siempre a la que se llama US Report. Este es uno de los recursos que también tenemos impresos en la biblioteca. Y ya cuando hemos ubicado algunos de los casos, pues obviamente los vamos a ver por el nombre de las partes aquí. ¿Verdad? En la tabla, por el año que estemos buscando, vamos a ver el nombre de las partes y vamos a poder leer el caso en su totalidad o descargarlo y todas las opciones que nos da la base de datos. Ok, este es el ejemplo de la aplicación que les acabo de enseñar. Otra de las colecciones de casos es esta que se llama Preview of United States Supreme Court Cases, que es una colección de la American Bar Association que ofrece análisis de expertos. O sea, es más que los casos, es el análisis que tienen expertos, ¿verdad? En unas materias en particular sobre los casos. Esta abarca desde 1973 al presente, incluye 8 números al año, que más o menos a medida que vayan entrando cada una de estas bases de datos, van a poder ver también la competición porque está muy bien organizado en la forma en que lo presenta la base de datos. Otra de casos, en este caso casos de Canadá también, el Canada Supreme Court Report, es una serie oficial bilingüe publicada bajo la autoridad del Tribunal Supremo canadiense y tiene una cobertura que va desde el 1923 hasta el año 2017.
Y en este caso incluyen más de 10.000 casos, que a su vez incluyen antecedentes, estatutos, reglamentos y otra información adicional a lo que es el texto del caso. Esta base de datos que se llama Early American Case Law contiene una serie completa compuesta por 30 libros de casos federales que van desde el 1894 al 1897 con más de 20.000 casos. Incluye también 3 series que se llaman American Decision, American Report y American State Report, que si se fijan, no solamente son las 64 bases de datos que yo voy a estar mencionándoles, también es el contenido que hay dentro de esas bases de datos, que ciertamente a lo mejor se pueden tratar como bases de datos adicionales dentro de esas. El English Report es una colección de documentos del Reino Unido que contiene más de 100.000 casos juntos con índices y libros que son gráficos. En este caso, esta colección se utiliza mucho en Estados Unidos como base para la jurisprudencia, porque aunque son casos que son históricos, viejitos, muchas veces en Estados Unidos surgen algunas controversias que no tienen cómo resolverla, entonces recurren a estos casos que son bien antiguos para poder llegar a unas conclusiones o emitir unas opiniones al respecto. Esta colección también incluye otra colección que se conoce como Status of the Realm, pero esa colección también está parte dentro de Hein Online. Es una base de datos adicional. Ok, ahora pasamos a los reglamentos. Como ustedes saben, la Biblioteca de Derecho incluye tanto la colección del Federal Register Library como el Code of Federal Regulation. Solo que al igual que el US Code, nosotros no podemos tener en la biblioteca todas las ediciones, porque son muchos tomos y no tenemos el espacio. Pero en Hein Online nosotros tenemos acceso a todas las ediciones de esa colección. Y como dato particular, es muchísimo más fácil trabajar con Code of Federal Regulation y con el Federal Register en línea que impreso. Y Seth lo puede decir eso, porque realmente hay que, para poder encontrar alguna información de la que no tengamos una cita en particular de un reglamento, hay que navegar mucho, hay que ir, porque la composición de estas colecciones es un poquito complicada. Pero si nosotros entramos a estas colecciones dentro de Hein Online, nos vamos a dar cuenta que es muchísimo más fácil porque se busca por tema y el tema a su vez te dice, este tema tiene todas estas partes y te da los temas de esas partes. Así que si yo estoy buscando información de un reglamento X, de una agencia federal, pero quiero solamente entrar en este tema de ese reglamento, dentro de la base de datos es mucho más fácil porque no solamente me deja buscarlo, ¿verdad? De una forma avanzada, poniendo el año que quiero, el título. Cada uno de los títulos del Code of Federal Regulation se comportan como el United States Code por temas. Tiene, ¿cuántos volúmenes? 50 también, más o menos la misma cantidad de volúmenes y los temas se repiten. Así que yo sé que el 7 es agricultura, más o menos el 29 es trabajo, ¿verdad? Área de trabajo, más o menos, pero ya yo sé, entonces yo puedo ir buscando aquí y más abajo aquí también podemos encontrarlos por temas. Así que es mucho más fácil trabajar esta colección en línea que ir a la anaquel a buscar un tema. Quiero que sepan que todos los años los estudiantes del curso de investigación tienen un ejercicio de Code Federal Regulation. Algunos profesores le permiten hacerlo en línea, pero lamentablemente la mayoría dicen no, tienen que aprender a hacerlo de forma impresa, porque cuando ustedes vayan al campo laboral, no sabemos si van a tener acceso para comprar ese tipo de documento impreso. Así que tienen que aprender a usarlo, electrónico, tienen que aprender a usarlo impreso porque tienen la biblioteca aquí, que tienen los recursos y los van a poder usar. Entonces, cuando eso pasa, el bibliotecario se complica. Pero mientras tanto, pues algunos de ellos que son listos van al área electrónica, buscan la contestación y después ubican el documento impreso y se les hace más fácil. Pero nosotros los bibliotecarios no le decimos eso. Los dejamos que, ¿verdad? Que hagan el ejercicio como se supone que se llama. Bueno, otra de las colecciones que tenemos, que también es de reglamentos federales de las agencias, es el Federal Register, solo que este se publica primero que el Code of Federal Regulation,
porque lo que hace es que publica todos los cambios que se hacen o todos los reglamentos que surgen diariamente. Y luego que hay una cantidad, entonces eso se pasa y se codifica, como las leyes de Puerto Rico anotadas, que primero hay unos, ¿verdad? Unos primero se tiran, ¿cómo se llaman? Los folletos. Entonces después, cuando hay suficiente, se pasan entonces codificadas a los tomos correspondientes. En este caso, esta colección se publica por fecha, todos los días. Así que la forma de buscar también es muy fácil porque es cuestión de ubicar la fecha y podemos encontrar entonces parte o lo que queremos, las partes que fueron afectadas. Por ejemplo, si yo estoy buscando en el Code of Federal Regulation información, voy a decir agricultura porque es lo que me acuerdo, pero quiero saber si esa parte de la agricultura fue afectada, o sea, fue enmendada, pues yo lo que hago es que pongo eso aquí, la información aquí, y me va a decir sí o no, y si fue afectada, me va a decir qué exactamente fue lo que cambió. Si no, entonces me va a decir, no, esa parte no ha sido enmendada o cambiada. Y eso lo podemos hacer desde ahí, también rapidito, mucho más fácil. Ok, preguntas, dudas. ¿Cómo dice Samuel? Agitamiento. Malograzo, bueno. La próxima categoría de la que vamos a hablar dentro de esta base de datos son los tratados. En este caso tenemos dos bases de datos, que una de ellas es US Treaties and Agreement Library y la otra es World Treaty Library. En el caso de la primera, esta incluye todos los tratados de Estados Unidos, los vigentes, los caducados, los que no se han publicado oficialmente, todos los vamos a encontrar ahí. Y como ustedes saben, los tratados son aquellos acuerdos que, ¿verdad?, que tiene en este caso la nación con otros países. Es la colección de tratados y acuerdos de Estados Unidos más grande y completa, disponible en línea en todo el mundo, así que está disponible a través de esta base de datos. Incluye tratados con las Naciones Unidas y otros acuerdos internacionales establecidos, y una colección de tratados famosos como el de Vivans, Miller, Malloy y otros, ¿verdad? Autores reconocidos que abordan sobre este tema en particular. En el caso del World Treaty Library es muy parecido al anterior porque también reúne los tratados de Estados Unidos y las Naciones Unidas, pero también incluye los de las Ligas de las Naciones, que hasta donde sé, ya esa no se le llama así la Liga de las Naciones porque eso es parte de las Naciones Unidas también, que lo que buscaban eran entre los países buscar acuerdos de paz. Entonces, esta Liga de las Naciones pertenece a las Naciones Unidas, incluye también esos tratados. Se menciona también que se incluyen ciertas publicaciones de tratados relacionados y artículos académicos que cubren, ¿verdad?, lo que les dije anteriormente, que es Estados Unidos y las Naciones Unidas. Bien, aquí yo les presento cómo se visualiza la página de esta base de datos. En este caso, esta funciona más como una búsqueda avanzada, porque da diferentes opciones para hacer búsquedas por temas específicos de los tratados, que no se comporta como las demás bases de datos que le di, que le muestran por años una lista o a lo mejor por secciones. No, esta se comporta diferente. Si se fijan, esta es la plataforma de esa base de datos que entonces te hace buscar como si estuvieses haciendo una búsqueda avanzada hasta recuperar. Yo hasta el momento nunca la he utilizado, pero pues hice, ¿verdad?, le hago la salvedad para que sepan que es un poquito más complicada hacer la búsqueda en estas bases de datos que en las anteriores. Ok, otra de las categorías, las opiniones del Secretario de Justicia de Estados Unidos. En este caso, tenemos estas dos bases de datos que las vamos a discutir ahora. La primera, State Attorney General Report and Opinions, que incluye todas las opiniones del Secretario de Justicia de los 50 estados de los Estados Unidos. También incluye opiniones del Secretario de Justicia de Puerto Rico, aunque no son, ¿verdad?, no es una cobertura completa. En este caso, de 1901 a 1998. Pero de esas, en el caso de Jaime Online, está faltando del 1903 al 1910. Esas no están. También incluye opiniones de Islas Vírgenes. Así, esta base de datos, si se fijan, es más fácil de buscar porque nos permite, como incluye a la de los estados, nos permite entonces buscar específicamente por el nombre del estado. En este caso, Puerto Rico también, ubicaríamos Puerto Rico y Islas Vírgenes para entonces conseguir los diferentes reportes.
Esta base de datos que se llama US Attorney General and Department of Justice Collection incluye las opiniones del secretario de Justicia de Estados Unidos también y de las oficinas de asesoría legal del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Mucha de la información se repite en algunas de las bases de datos, pero siguen siendo fuentes muy interesantes que complementan las investigaciones. Vamos ahora a hablar de un poquito de los documentos históricos. En esta, la lista que tenemos de bases de datos, muchas de ellas las utilizamos, son muy interesantes, pero la principal, US Congressional Document, que es una de las que le mencioné anteriormente, que vienen a utilizar mucho los investigadores, inclusive profesores de diferentes, ¿verdad?, facultades aquí en el recinto y hasta de otras universidades. Una de ellas, de los documentos históricos, es la Legal Classic. Esta pues tiene una colección completa de clásicos del derecho en texto completo, como casi todas. Incluye más de 6.900 obras de autores muy reconocidos en la historia legal, entre las cuales se destacan Helen Sylvin, ¿verdad? Que muchos de ustedes pues, tienen conocimiento que trata el tema criminal, ¿verdad? De justicia criminal en el mundo entero, puertorriqueña. Así que entre ellos, ella es una que lo que contienen son más o menos libros que hablan sobre las historias y de lo que han hecho estos autores con respecto a diferentes temas en el campo legal. Muchos de estos clásicos están en colección que son consideradas objetos raros, que se encuentran en muy pocas bibliotecas del mundo y aquí pues pueden encontrarla en texto completo. Así se visualiza, en este caso, esta base de datos te permite buscar por título, si conoces el título de lo que estás buscando, por el autor, por tema o por la fecha. En el caso de Helen Sylvin, si ustedes podrían ir directamente a buscar por autor o ponen aquí directamente Helen Sylvin y le van a aparecer todos los documentos que sean de ella. El US Congressional Document es una excelente fuente de investigación porque aunque nosotros tenemos parte de esa colección impresa, obviamente es mucho más fácil trabajarla de forma electrónica porque primero no tiene polvo. Es mucho, ¿verdad? Es mucho más fácil trabajarla por la forma en que se organiza, que les voy a mostrar ahorita. Esta colección se compone de una versión completa del Congressional Record que va desde el 1873 hasta el 2013. También incluye la versión diaria del Congressional Record, que esta abarca de 1980 hasta el presente. Incluye títulos predecesores del Congressional Record, que entre ellos se mencionan estas colecciones que están aquí, que es Anales del Congreso, del 1789 al 1824, Registros del Debate, de 1824 al 1837, Audiencias del Congreso, del 1927 al 2015, y otros documentos importantes del Congreso, que aunque nosotros tenemos aquí la colección del Congressional Record, no tenemos todo lo que se incluye ahí. O sea, hay algunas cosas que no tenemos. Otra colección es el State Report, que este también es un archivo histórico, contiene casos de los 50 estados de los Estados Unidos, que la cobertura se remonta al 1717. Incluye también casos federales de Puerto Rico que van desde 1906 a 1919. Muchas veces vienen haciendo investigaciones de casos muy viejos que nosotros no tenemos y ahí se incluye. Y también incluye los casos adjudicados al Tribunal Supremo de Puerto Rico, que no son otra cosa que los DPR, pero del 1906 al 1972. Así que esa es otra opción que tenemos con esta base de datos, porque también incluye información de las colecciones que tenemos impresas en la biblioteca, aunque no sea la cobertura completa. La base de datos que se llama State Status Historical Archive se compone de un archivo histórico de los estatutos estatales reemplazados para los 50 estados de los Estados Unidos. La cobertura se remonta en 1717, incluye también códigos históricos de Puerto Rico. Así que vemos otro tipo de colección adicional a los casos que ya les mencioné. Esta incluye códigos y aquí yo les presento, ¿verdad? En este caso, déjame ver si esta es la página que presenta los códigos. No, esta es la base de datos como se ve cuando entramos y si vamos a la parte que se llama estados, ahí ubicamos a Puerto Rico y vamos a ver la lista de todos los códigos antiguos que se presentan, que están por aquí. Si se fijan, aquí ya yo fui a Puerto Rico
y entre ellos Código de Comercio, el Código de Civil, y aquí entonces podemos ver los años 1902, 1933, 32, el Código Penal de Puerto Rico. Todos son documentos históricos, que aunque los tenemos, ¿verdad? Tenemos muchos de ellos, de hecho los hemos puesto en la página. Esos son los que se han digitalizado aquí, Samuel, los códigos se han digitalizado, pero también están disponibles en forma electrónica dentro de la base de datos de Jaime Online. Esta base de datos también es una base de datos histórica que se llama Status of the Dian, que es una colección del Parlamento de Inglaterra. En esta casi siempre Miguel hace una aportación, tiene una cobertura del 1235 hasta el 1713, y su cobertura se remonta desde los primeros tiempos hasta la unión de los parlamentos en el 1707, y las leyes del Parlamento de Gran Bretaña hasta la muerte de la reina Ana en el 1714. Ok, el US Federal Legislative History Library es otra de nuestras bases de datos. En este caso lo describen como una biblioteca que incluye las publicaciones del Government Printing Office sobre el historial legislativo de las leyes federales seleccionadas. También incluye una base de datos que recoge las fuentes de historias legislativas publicadas basadas en las primeras obras de Nancy Johnson. En este caso, cobertura del 1789 al 2014. Esta categoría es una de las bases de datos que más se utiliza en la biblioteca de Derecho. Aunque las bases de datos de Lexis, Westlaw y Microjuris también incluyen muchos textos completos de revistas, esta categoría en la base de datos de Jaime Online tiene una cobertura muchísimo más amplia. La cantidad de revistas que incluye esta base de datos es increíble, y ciertamente es una de las fuentes que más se utiliza, particularmente por los estudiantes o por los estudiantes que trabajan en la revista de aquí de la universidad, de la escuela, porque muchas veces ellos están buscando títulos de revista y unos artículos y los necesitan casi siempre impresos. Pero casualmente, como Jaime Online digitaliza tal cual está impreso, a ellos se les ha permitido utilizar los artículos de las revistas de Jaime Online como documento, se le llama fehaciente, válido, para comprobar que lo que escribió el autor en ese artículo es cierto. Así que pueden utilizar los artículos de estas revistas. En el caso de las revistas de Jaime, es un proyecto que le da acceso electrónico a los textos completos de las revistas publicadas antes del 1980. La mayor parte de estos títulos se encuentran en Jaime Online con una cobertura total, es decir, texto completo prácticamente desde el primer volumen hasta el volumen más reciente, y casi siempre ellos lo que hacen es que marcan en rojo con un update, le ponen update a todos aquellos títulos de revista que acaban de actualizar. Los artículos contenidos de las revistas están todos en formato PDF, entre ellos, como les dije, dentro de las coberturas de países incluye revistas norteamericanas de derecho internacional. En el caso de Puerto Rico, solamente incluye la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, la revista de derecho puertorriqueño y la revista de estudios críticos del derecho, que esta es de la Inter, la anterior es la de Ponce. Como parte de las revistas principales, la colección más grande es la que se llama Law Journal Library, pero también hay revistas que están dentro de otras bases de datos, como la American Bar Association Library Collection, el Bar Journal, Criminal Justice Journal, o sea que no solamente son las generales, sino que también hay otras que son un poquito más específicas. Las vamos a ver ahora. La Law Journal Library contiene más de 2.200 publicaciones periódicas relacionadas con el derecho, tiene una cobertura que va desde el primer número, que fue lo que les mencioné anteriormente, hasta el número más actual, según acordado con los editores. Y esto es importante porque muchas de las revistas, como ustedes saben, tienen embargo. Así que algunas, obviamente, no van a estar hasta el número o último artículo publicado, porque tienen unos acuerdos de embargo, así que a veces paralizan por 1 año o 2 años, pero la mayor parte de ellas están completas.
siempre va a haber una nota que le va a decir que tiene embargo y que no están disponibles completas. Así que cuando entramos a esta base de datos, si se fijan, pueden ver, ¿verdad? En orden alfabético, mira, como les dije ahorita, tienen en rojo todas las que están updated, que lo van a ver. Y aquí en orden alfabético, por título de la revista, ustedes pueden ir buscando, si de momento están buscando la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, saben que tienen que ir a la R, entonces ir hasta encontrar la revista que están buscando, y una vez ustedes entran al título de la revista que están buscando, va a estar organizado en orden cronológico por volumen y año. También van a poder buscar revistas por estado, por país, por tema, etc. Tienen muchas formas de buscar en esta base de datos, particularmente. Déjame ver si les puse aquí. No. La otra base de datos de revistas es la de American Bar Association Library Collection. Esta es, como ven en el título, es una colección que publica ABA. Incluye 44 publicaciones que solo anteriormente eran disponibles para los miembros de la American Bar Association, y ahora dentro de esta base de datos de HAN Online, pues obviamente está disponible para todos aquellos que estén suscritos a ella. La colección cubre casi todas las áreas de los Estados Unidos, y también los principales restatements, como ustedes saben, son documentos que tratan temas en particular del derecho. La otra base de datos de revista, American Bar Association Journal, solo contiene títulos publicados por la American Bar Association. Diferente a la anterior, esta solo incluye esos títulos. También hay otra colección que se llama Bar Journal y Core US Journal. Hay muchísimas. International and Non-US Law Journal, que es una subcolección del Law Journal Library, que es la colección más amplia. Contiene publicaciones o revistas sobre el tema del derecho internacional y revistas publicadas fuera de los Estados Unidos. Así que dentro de las posibilidades de investigación para los estudiantes, también pueden encontrar revistas que no necesariamente son de los Estados Unidos, sino de diferentes países a nivel mundial. Hay una colección que ciertamente es importante para aquellas personas que estén haciendo unas investigaciones particulares que le pidan que sean revistas reconocidas o que tengan un ranking alto. Y hay una colección que se llama Most Cite Law Journal, que lo que hace es que les muestra las 30 mejores revistas y las revistas que más se hayan citado. Y muchas veces para diferentes tipos de publicaciones o escritos que se tienen que hacer a nivel académico, piden las mismas revistas donde se va a publicar que utilice fuentes no solamente recientes, sino que sean fuentes que estén en el top. En el caso de doctorados y cosas así, te piden publicar y también, pero te piden específicamente que sea utilizando fuentes top. Así que esta base de datos, excelente, porque entonces ya tú sabes que dentro de eso vas a buscar en esos títulos que hay ahí. Ok, tenemos también el Index to Foreign Legal Periodical, que aunque no incluye en su totalidad lo que son documentos texto completo, es un índice, pero es una guía para todo tipo de investigación, y este caso es un índice multilingüe que inicia en el 1960, contiene artículos y reseñas de libros que aparecen en más de 520 revistas legales que han sido publicadas en todo el mundo. La cobertura en el derecho internacional y leyes de todas las jurisdicciones. Esta es más bien una guía de investigación, porque contrario a todas las bases de datos que hemos mencionado, no tiene el texto completo, pero sí te puede servir de guía, te toma esa ficha, entonces te mueves a buscarlo dentro de otra base de datos que pueda estar esa información. En cuanto a lo que son bases de datos de organizaciones, tenemos bases de datos de la American Association of Law Library, de la American Law Institute, de la Association of American Law School, y muchas otras que se le mencionan aquí. Ahora yo las describo poco a poco, pero dentro de todo, lo más importante es que ustedes tengan conocimiento de la amplia, ¿verdad?, de contenido y cobertura que tiene esta base de datos, que son muchísimas, y aunque no las voy a tocar todas porque son pues específicas de estas organizaciones, pues siempre es importante saber que estas bases de datos están ahí y que en algún momento a lo mejor les sirven para resolver algún tipo de investigación.
Voy a pasar aquí rapidito a lo que son los documentos legales por temas específicos, porque me parece muy interesante que también dentro de este contenido se toquen, ¿verdad?, temas específicos que solamente cubren una cosa en particular. Por ejemplo, hay una base de datos que habla de los presidentes de los Estados Unidos. Y todo lo que ustedes van a encontrar, no solamente información de los presidentes, sino los discursos, todo ese tipo de información que muchas veces tú dices, Dios mío, ¿por qué? ¿Cómo yo podré encontrar el discurso, no sé, de algún presidente? Pues esa base de datos tiene una cantidad de información de los presidentes increíble. Entonces, pues dentro de todo tú dices, wow, lo que yo no pensaría que puedo encontrar dentro de Jaén Online, pues está ahí, que saben que lo pueden encontrar ahí. También hay una base de datos que habla sobre las minorías, migración específica de mujeres, sobre esclavitud, control de armas, pena capital, sobre patentes. Hay una guía de listas de abogados que te da hasta el contacto donde puedes conseguir los abogados. Hay una base de datos que es solo para bibliotecarios, que esa se la voy a enseñar ahora. Y también hay bases de datos que están dedicadas a los exámenes que se le dan a los estudiantes de Derecho cuando terminan. También para las competencias de Derecho que tienen los estudiantes, todo eso está ahí. En este caso, la que le hablé de los documentos de los presidentes de los Estados Unidos, incluye diferentes títulos como que los que se le menciona ahí y otros documentos relacionados con los presidentes de los Estados Unidos, particularmente, como les dije, oratorias que ellos hayan tenido, etc. En el de minorías, la base de datos que se llama European Center for Minority Issues incluye información orientada a la práctica del servicio de asesoramiento relativo a las minorías y las mayorías en Europa. Contiene varias publicaciones, tales como informes y documentos de trabajo. También incluye una serie de la Corte Internacional de Justicia de La Haya y digestos de legislación de Estados Unidos y decisiones de los tribunales judiciales internacionales, que eso es otra información muy valiosa para aquellos estudiantes que estén haciendo estudios comparativos, que quieren comparar Estados Unidos con otros países a nivel internacional, y si es en esos temas que particularmente aquí en las clínicas se trata, pues esta base de datos es excelente. También hay una que trata solamente el tema de la migración. En este caso se incluyen documentos históricos y leyes de inmigración, historiales legislativos de algunas de esas leyes, también audiencias, debates, muchísima información. Esta es bien variada, pero todo relacionado a lo que tiene que ver con las minorías. Hay otra base de datos de las mujeres en el derecho. Esta reúne libros, bibliografías y publicaciones periódicas dedicadas a la función de la mujer en la sociedad y la ley. Recuerdo que hace como unos años atrás nosotros hicimos aquí una exhibición, ¿verdad?, de las mujeres en el derecho. Entonces, pues mira, esta base de datos particularmente lo que habla es de la labor de las mujeres en el campo de derecho de forma histórica. Hay una que habla sobre la esclavitud, reúne multitud de materiales legales esenciales sobre la esclavitud de los Estados Unidos y en el mundo de habla inglesa. Incluye leyes antiguas aprobadas por todas las colonias y los estados sobre la esclavitud, y también incluye diversas leyes federales sobre la esclavitud y todos los casos reportados estatales y federales sobre ese tema. Esta, que es una de la información, en estos días he tenido la oportunidad de recibir algunas consultas referente a las armas de fuego junto a la SUB. Esta base de datos se llama Gun Regulation and Legislation in America. Es bien importante porque lo que reúne son publicaciones periódicas esenciales de las historias legislativas compiladas, los informes, audiencias del Congreso y todo lo que tenga que ver con la regulación de las armas de fuego en los Estados Unidos, que como ustedes saben, en algunos estados está permitida, está regulada, y en algunos estados no está permitido. Y pues hemos tenido, ¿verdad?, lamentablemente, que escuchar de muchos casos relacionados al uso desmedido y, ¿verdad?, de las armas de fuego, particularmente en las escuelas en Estados Unidos. Y ciertamente en estos días recibimos una alerta de emergencia en la UPR de Río Piedra, no sé si se enteraron. Y que aunque fue una falsa alarma, pues ciertamente es importante que estemos preparados para cualquier tipo de estos eventos. Y a nivel, ¿verdad?, académico, conocer un poco cómo es esto de las regulaciones de las armas de fuego
en los estados y hasta en Puerto Rico. Ahí aparece algo de Puerto Rico, en esta. En esa no llegué a buscar porque precisamente es una de las nuevas bases de datos, entonces lo que hice fue que incluí la información, pero sí voy a empezar a buscar porque, pues como hemos visto, hay personas interesadas en ese tema y obviamente para poder dar la información más detallada como referencista, pues tengo que sentarme a ver la cobertura que tiene esta base de datos. También tenemos otra base de datos que es de pena capital, que lo que habla es se llama History of Capital Punishment. Esta es una colección que incluye bases de datos y versiones en PDF de la colección de pena capital de Eugene Wagner y Marilyn Wagner. También incluye cientos de publicaciones relacionadas como audiencias, juicios y publicaciones periódicas y más, que como ustedes saben también en Estados Unidos hay algunos lugares donde está permitida la pena capital y hay otros lugares donde no lo está. Otra de las nuevas colecciones, estas son 4 bases de datos que incluyó Sage dentro de Jaén Online y entre ellas hay de Criminal Justice, que aunque no, aquí en la Escuela de Derecho no es un tema particular que se cubre, pero nosotros tenemos muchos usuarios de la Universidad de la UPR en Carolina que buscan información relacionada. También hay sobre medicina. Más que los estudiantes que vienen aquí a buscar información, aquí en la Biblioteca de Derecho nos solicitan muchas consultas de referencia que tienen que ver con la medicina y el derecho. Entonces, pues, qué bueno que entonces ya tenemos una base de datos nueva que toca ambos temas y está súper interesante. En este caso, lo que puse en la presentación son todas las colecciones que incluye cada una de ellas, porque en lugar de ubicarla o organizarla por tema, la organiza por los títulos de las colecciones que incluye, todas pues relacionadas a cada uno de los temas de ellas. Estas son las bases de datos que le mencioné, que se utilizan mucho con información de las competencias que ya pasaron y materiales relacionados a las posibles competencias que ellos vayan a tener. Una de ellas se llama Phillips C. Jesus y National Moot Court Competition. Estas son las bases de datos que utilizan por todos los estudiantes de las escuelas de derecho para prepararse, para entonces ir a las competencias que hay en diferentes áreas. Recientemente creo que tuvimos una competencia y los 2 estudiantes de aquí de derecho, creo que fue Grecia y Ernesto, ganaron, creo que era de Constitución, el año pasado, y quedaron en primer lugar en la competencia. Entonces, ciertamente, parte de esas bases de datos son las que ellos utilizan para prepararse. También tenemos una que es una directorio de abogados, Directorio Internacional de Abogados de Puerto Rico, no hay mucho que busque. Pero igual, si de pronto uno tiene un interés particular de conocer información y contactar a un abogado a nivel internacional y de Estados Unidos, saben que esa base de datos tiene la opción para que lo puedan hacer. También tenemos una base de datos de manual de patentes. Esta es una obra de referencia sobre prácticas y procedimientos relativos a la tramitación de solicitudes de patentes. Esto casi siempre es trabajado particularmente por ¿cómo se llaman? Gestores. Gestores son los que hacen este tipo de trabajo. Las patentes contiene instrucciones para los examinadores, así como otras documentaciones pertinentes, describe procedimientos actuales a los que están obligados y autorizados los examinadores a seguir una solicitud de patente. Y se publica anualmente. Es más bien información general sobre todo lo que tiene que ver con las patentes. Esta base de datos que se llama Spinelli Law Library Reference Shelf es una base de datos dedicada solo para bibliotecarios, que es una colección de obras y artículos académicos y herramientas para los bibliotecarios, profesores y estudiantes, particularmente bibliotecarios. Nunca lo he utilizado, pero siempre es bueno saber que se cuenta con una base de datos dedicada a nosotros los bibliotecarios. El contenido incluye diccionarios jurídicos, catálogos de publicaciones, bibliografía de leyes americanas antiguas, etc. Así se ve esta base de datos. Si se fijan, el contenido es bien amplio, porque contrario a las demás que tenía más que una línea, mira, si se fijan, este tiene muchísimas colecciones dentro de la base de datos. Esta base de datos que se llama Cataloging Legal Literature es una base de datos diseñada para ayudar a los catalogadores, aquí las compañeras, así que saben que tienen una opción también, en caso que la necesitan, que ya ustedes son expertas,
Pero ya saben que hay una base de datos también que es dedicada a los catalogadores. Entonces, otras colecciones, por ejemplo, tenemos esta que se llama Brennan Center for Justice Publication, en Nueva York. El Brennan Center es un instituto, ¿verdad?, de derecho y política no partidista en busca de mejorar los sistemas de la democracia y la justicia de los Estados Unidos. Aunque no es una de las bases de datos que más se utilizan, tampoco viene mal que se haga ¿verdad?, que se dé información sobre ella. Uno de los temas que se incluye dentro de esta base de datos es el derecho al voto, campañas de reforma financiera, justicia racial, el derecho penal, etc. Otra base de datos general, World Trial Library, que se compone de una colección de más de 3.500 ensayos estadounidenses, ensayos de estos autores que se mencionan aquí como Howell, Nuremberg, Philadelphia Jenkins Law Library, de Cornell University. También contiene transcripciones de juicios, documentos de corte crítica y recursos relacionados con los ensayos, tales como monografías que analizan el debate de las decisiones de los ensayos famosos, etcétera. Pero si se fijan, son documentos que posiblemente no se consiguen con facilidad. Las transcripciones de los casos, todo ese tipo de cosas, por lo menos aquí en Puerto Rico es más difícil conseguirlo, y esta base de datos, aunque sea de Estados Unidos, las incluye. El National Survey of State Law es una versión de base de datos de encuesta nacional de leyes estatales. Ofrece datos generales de algunos de los temas legales más buscados y controvertidos en los Estados Unidos, y en este caso incluye esta última 15 edición, es un paréntesis, no es un 9, así que hay un error ahí, y tiene todas estas ediciones, 2015, 2008 y 2005. Bueno, pues ya, y yo traté de cubrir casi todas las bases de datos, obviamente, pero como le dije, son demasiadas. Planificamos próximamente ofrecer un taller, pero no, este es explicativo, sino ofrecer un taller que toque cada una de las bases de datos, o por lo menos por categoría, solamente hablar de las bases de datos de casos. Entonces, entrar a cada una de ellos, hacer ejercicio buscando, pues, para que se pueda entonces conocer y familiarizarse mejor. En este caso, lo que se quiso fue hablarle de todas las bases de datos para que por lo menos tengamos, ¿verdad?, la noción de todo lo que se podría encontrar dentro de esas bases de datos. Igual yo quedo a las órdenes, ahora les doy oportunidad para las preguntas, dudas. Sí, pues también pues voy a aprovechar entonces la oportunidad para despedirme de todos aquellos que se hayan conectado en línea. Espero que el taller haya sido de su provecho. Cualquier duda, pregunta, pues ya saben que me pueden conseguir aquí en la Biblioteca de Derecho. La información la pueden conseguir dentro de la página, igual de los demás colegas bibliotecarios. Así que muchas gracias.